En la oscuridad de la noche, cuando las sombras se alargan y la mente se sumerge en la incertidumbre, hay lugares que despiertan temores profundos. Los hospitales psiquiátricos son conocidos por albergar historias que desafían nuestra comprensión del mundo. Se dice que estos lugares abandonados están impregnados de energías sobrenaturales que muchos aseguran ver y sentir. Con esto en mente, déjame contarte una historia. En mi juventud fui guardia de seguridad itinerante, no tenía un lugar fijo, así que me presentaba en la empresa a las 6 de la mañana y de ahí me indicaban dónde haría la vigilancia. Por lo regular me mandaban a cadenas de restaurantes, centros comerciales y almacenes. Las vigilancias eran de 24 horas. Una ocasión me dijeron que la empresa recientemente había adquirido un nuevo servicio, que podía tomarlo y hacer ahí mis turnos. El salario que venía con esa oferta era tentador, casi el triple de lo que ganaba, así que acepté. Mi supervisor me llevó al lugar mientras me indicaba las rutas que podía tomar para llegar directamente. Mi entrada sería a las 6 a.m., me informó que tendría un compañero de vigilancia, que nos proporcionarían radios para estar comunicados, y, además, me dijo que había unas reglas que debíamos cumplir. Me pareció extraño, pero no le di importancia. Al llegar al servicio, vi a los 2 guardias que íbamos a reemplazar. Ellos ya estaban guardando sus cosas para retirarse, sin embargo, había algo extraño en ellos. Nos saludaron al llegar, pero, de ahí en más no me hablaron, ni al supervisor. Lo único que dijeron fue que cualquier cosa que necesitáramos estaba anotada en la bitácora. Ellos se veían demasiado cansados, demacrados, parecía que no habían descansado nada y estaban extremadamente nerviosos. Después de que llegó mi compañero, el supervisor nos hizo un recorrido por el lugar. Era un antiguo hospital psiquiátrico que llevaba un tiempo cerrado, pero aún requería vigilancia debido a la cantidad de equipos médicos, camas, pantallas y cajas llenas de documentos que quedaban allí. El lugar no era muy grande. La planta baja constaba de la recepción, algunos cuartos administrativos, una sala de espera y la caseta de vigilancia. La planta intermedia albergaba las áreas de hospitalización, las habitaciones, baños y áreas de uso múltiple. La planta superior era el área de cuidados intensivos y otras áreas más complejas, pero estaba cerrada, por lo que no era necesario que hiciéramos vigilancia allí. Después de que el supervisor nos mostró el lugar que debíamos proteger, nos dijo algo que deberíamos haber interpretado como una advertencia sobre lo que ocurriría esa noche. Este lugar está abandonado, nadie, excepto nosotros, puede entrar aquí. Si alguien llega y quiere llevarse algo, no deben permitirlo a menos que les demos la orden desde la empresa. Pueden comer cuando tengan hambre, hay un microondas en la recepción para calentar su comida y una cafetera. Y, además de eso, aquí hay 3 reglas que deben cumplir. 1. Jamás deben separarse. 2. La puerta principal se debe cerrar a las 12 de la noche en punto y se debe abrir antes de las 6 de la mañana. 3. No deben entrar a las habitaciones de la enfermería ni a las habitaciones del piso superior. Siguiendo esas 3 reglas no tendrán ningún problema. Los radios son para que, en el momento en que uno de ustedes deje de ver al otro, lo llame y retroceda. Si necesitan ir al baño, deben hacerlo juntos, sin importar la vergüenza o lo ridículo que suene. No deben separarse. Finalmente, nos dijo que los supervisores pasarían entre las 6 y las 10 de la noche y el siguiente entre las 4 y las 8 de la mañana. Cuando el supervisor se fue, mi compañero comentó que esas reglas eran muy raras y que no tenía intención de ir al baño acompañado. Dicho eso, se dirigió a la caseta. Por mi parte, me quedé observando el patio y los alrededores. El límite de la propiedad se extendía unos 50 metros desde la entrada principal hasta los muros de casi 5 metros de altura. La caseta estaba conectada con la recepción, pero estaba fuera del edificio, lo que nos permitía tener una vista de la entrada, la recepción y el camino hacia las plantas superiores. Si nos asomábamos, podíamos ver las ventanas de cada planta. El lugar era muy tranquilo, ya que ni siquiera pasaban autos cerca.
La caseta no era muy grande, pero, en su interior había una mesa larga, un tablero de control con varios interruptores para las luces, un reloj en la pared y 2 sillas giratorias. La caseta en sí estaba construida con concreto hasta una altura de 1,5 metros, y desde allí hasta el techo era de vidrio laminado. Cerca de las 3 de la tarde, me acomodé debajo de la mesa, planeando dormir para mantenerme alerta durante la noche, y, poco antes de las 5, sentí una patada en mis pies. Era mi compañero intranquilo. Mientras salía de la caseta y se dirigía hacia las escaleras, me dijo que había escuchado ruidos en la planta de arriba. Aún adormilado, lo seguí recordando la regla de no separarnos. Como todavía había luz solar, no llevamos lámparas ni encendimos la luz. Al subir las escaleras, había 2 largos pasillos. A la derecha estaban las habitaciones, enfermería y baños, mientras que a la izquierda había unas salas amplias que parecían destinadas a terapias grupales por la cantidad de sillas ahí. Como las habitaciones estaban cerradas y del otro lado del pasillo eran cuartos sin puertas, verificamos que no hubiera nadie, y no. Estaba completamente solo. Luego de la inspección, mi compañero entró al baño, que estaba abierto y en servicio. Sin hacer caso a sus protestas, entré al baño con él y me quedé a unos pasos. Al salir y dar la vuelta hacia las escaleras, sentí algo que me inquietó. Por el rabillo del ojo, capté un movimiento fugaz a mi izquierda, a pocos metros de distancia. Sin embargo, al voltear directamente la mirada, no había nada allí. La tensión y el silencio se rompieron cuando mi compañero me preguntó por qué me detenía. No le dije nada y al dar vuelta, mi compañero señaló algo extraño. «Oye, ¿esto estaba tirado cuando vinimos con el supervisor?», dijo mientras se refería a un maniquí que yacía en el suelo frente a la entrada del cuarto de enfermería. La habitación no tenía puerta, y el maniquí estaba tirado en el marco de la entrada. Nos pareció extraño, ya que no lo habíamos visto por la mañana cuando subimos con el supervisor. Mi compañero lo recogió, entró en la enfermería y lo colocó pegado a la pared, a unos 2 metros de la puerta. Cuando terminó regresamos a la caseta. Más tarde, encendimos las luces de la recepción, del pasillo y nos dispusimos a cenar. Mientras calentábamos nuestra comida en el microondas, mi compañero me preguntó si también era mi primera guardia allí. Le dije que sí, y conversamos un rato a la par que cenábamos. Al terminar, me di cuenta de que ya eran las 8 de la noche y que el supervisor no tardaría en llegar. Cuando llegó checó rápido la bitácora, nos hizo algunas preguntas y se fue apresuradamente. Nos pareció extraño, ya que apenas estuvo allí 5 minutos. Yo fui a cerrar la puerta tras su salida, y, al girar noté que una de las habitaciones de la planta intermedia tenía la luz encendida. A partir de ese momento, el hospital se convirtió en un tétrico escenario donde se gestaba el comienzo de una noche macabra que pondría a prueba mi coraje hasta sus límites. Siempre fui escéptico respecto al tema paranormal. Supuse que habíamos dejado encendida la luz de la planta intermedia por error, así que fui rápidamente al tablero. Grande fue mi sorpresa cuando vi que todos los interruptores estaban en la posición de apagado, excepto el de la caseta y el del pasillo, que eran los que teníamos prendidos. Le comenté esto a mi compañero, pero él pensó que tal vez había visto mal. A pesar de su negativa, decidimos subir a la planta intermedia para revisar. Los interruptores se quedaron apagados, por lo que subimos con nuestras linternas. Nos dirigimos a la habitación donde había visto la luz, y no encontramos nada. Desde lejos, se habría notado si el cuarto tenía la luz prendida. Mi compañero empezó a regañarme, diciéndome que este trabajo era serio, que no anduviera inventando cosas. De regreso a la caseta, pensaba que tal vez había visto mal y fui a prepararme una taza de café. Luego de un rato, mi compañero salió de la caseta y se dirigió al baño. Dejé mi taza en la mesa dispuesto a acompañarlo, siguiendo la regla de no separarnos.
No obstante, mi compañero empezó a insultarme y a decir que de seguro esas reglas eran solo invenciones mías y del supervisor, que nos pusimos de acuerdo antes de que él llegara. Había sido el viento el que la había cerrado, ya que la puerta de la entrada estaba abierta y una corriente de aire pudo haberla empujado. Me levanté y abrí la puerta, pero no vi a mi compañero cerca. Di unos pasos y salí por la entrada principal para ver si había salido a fumar, pero no estaba allí. De pronto, escuché un grito aterrador. Pensando que había sido mi compañero, entré rápidamente en la caseta y encendí todas las luces de la planta intermedia. Al subir las escaleras y llegar a medio pasillo, lo encontré. Él caminaba lentamente. Con una expresión de terror en su rostro y una voz entrecortada me dijo: «No entres, vámonos». Intenté ayudarlo a caminar, pero me apartó. Él comenzó a bajar las escaleras, mientras yo giraba hacia el baño pensando en qué podría haber ocurrido. Creí que se había resbalado y le daba vergüenza admitirlo. Cuando di vuelta a la escalera, miré hacia el pasillo que conducía a la enfermería y vi el maniquí que mi compañero había recogido. Estaba atravesado en el marco de la puerta, exactamente como lo habíamos encontrado hacía unas horas. Al llegar a la caseta, mi compañero se negó a sentarse y se tumbó en el suelo y se dio la vuelta hacia la pared. No pronunció ni una palabra, solo emitía quejidos entrecortados mientras respiraba. Pasaron algunas horas y el silencio nocturno envolvía el hospital, mientras el reloj ya marcaba más de medianoche, por lo que cerré la puerta principal y apagué las luces de la planta intermedia y del pasillo, sumiendo el edificio en una oscuridad inquietante, dejando encendida solo la débil y solitaria luz de la caseta. Yo sentí que algo no estaba bien. Mi compañero estaba sudando y sus quejidos apenas audibles me tenían intranquilo. Estaba agachado viéndolo y tratando de entender qué era lo que susurraba cuando se produjeron 3 golpes retumbantes en el vidrio de la caseta. El sonido fue tan intenso que sin pensar, me levanté de un salto, golpeando la mesa con fuerza mientras me incorporaba. Por el vidrio no se veía nada, así que, antes de abrir la puerta de la caseta, encendí rápidamente la luz del pasillo. Mi corazón latía desbocado, esperando encontrar una respuesta. No obstante, solo me encontré con el pasillo totalmente vacío. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras mis ojos escrutaban en busca de alguna señal, algún indicio de lo que había causado esos golpes en el vidrio. El silencio sepulcral y la ausencia de cualquier presencia visible añadieron una capa de terror a la atmósfera ya de por sí tensa. Salí de la caseta para verificar que la puerta siguiera cerrada. Mis pasos resonaban en el silencio de la noche mientras caminaba por el corredor hacia las escaleras. Avancé unos metros y en el momento en que mi mano rozó el pasamanos de la escalera escuché como si alguien estuviera corriendo en la planta intermedia. Pensando en la regla de no separarme de mi compañero, corrí de vuelta hacia la caseta. Aunque el camino de las escaleras a la caseta no era mayor a 20 metros, lo sentí mucho más largo de lo que era. Tenía una sensación inquietante de que estaba siendo observado. Sentía que en el momento en que volteara a los lados vería algo, por ello corrí en línea recta. Cuando llegué a la caseta, miré el reloj y marcaba las 2:20. Pensé en lo mucho que faltaba para el amanecer. De repente, unos pasos se escucharon afuera de la caseta, salí al pasillo solo para escuchar esos pasos acercándose. El aire se volvió denso y opresivo, impregnado de un olor a putrefacción que se infiltraba en mis fosas nasales. Sentía ese mal olor, pero no podía ver nada. En ese momento, cerré la puerta de la caseta, decidido a ignorar todos esos ruidos. Sabía que no podía hacer nada en cualquier caso. Fue entonces cuando escuché a mi compañero susurrar, sus palabras incomprensibles llenaron mi mente de terror, solo pude distinguir, me rasguñó, me agarró. Sin saber a qué se refería y viendo que no se levantaba, no sabía qué hacer. Mis piernas temblaban y el tiempo parecía haberse detenido, como si estuviera atrapado en un limbo macabro. La línea entre la realidad y lo sobrenatural se desvanecía por completo, mientras el olor a podredumbre y los ruidos de paso se intensificaban.
Decidí encerrarnos en la caseta y me senté en cuclillas pegado a la pared, tratando de no prestar atención a lo que ocurría afuera. Podía escuchar cómo a lo largo de aquel pasillo desolado, las puertas comenzaron a azotarse. Podía escuchar voces inhumanas filtrándose desde las habitaciones, eran como risas maníacas y lamentos angustiados. Mi pulso se aceleraba con cada latido del reloj, que parecía marcar el ritmo de mi miedo. Cerca de las 3 de la mañana, el aire se volvió gélido. Los ruidos no paraban, los pasos y el olor a putrefacción ya eran parte de la caseta. Todo el ambiente estaba lleno de un aura de desesperanza y perdición. Mientras me lamentaba por haber decidido tomar este servicio, escuché un ruido parecido a uñas raspando el vidrio. Levanté la mirada y vi algo para lo que aún hoy en día no tengo explicación, eran unas manos emergiendo de las sombras. Eran grotescamente desproporcionadas, de un blanco pálido y cadavérico. Sus dedos largos y delgados se curvaban hacia atrás, eran unas garras afiladas y amenazadoras. Cada uña, larga y puntiaguda, parecía más una daga afilada que una mano humana. Su apariencia era tan inquietante que una sensación de angustia y terror se apoderó de mí. Cada fibra de mi ser se erizaba ante la presencia de aquellas manos siniestras. En ese momento, dirigí la mirada al suelo. Estaba agotado, me sentía débil, los pasos, los aullidos, las carcajadas, el olor a podredumbre, el sonido de las puertas azotando, todo lo que podía captar eran sonidos grotescos y perturbadores. Cerré los ojos y con mis manos tapé mis oídos tratando de bloquear el caos que rodeaba la caseta. Cerca de las 5 de la mañana, dejé de escuchar la interminable sinfonía de ruidos que me acechaba y comenzó la preocupación por mi compañero. Él no dejaba de susurrar. Me acerqué para decirle que en una hora nos iríamos, ahí noté que su ropa estaba empapada de sudor. Intenté despertarlo. Lo moví a la altura del hombro y de la espalda, y sentí un quejido de dolor por su parte. Al no responder me senté y de reojo vi mi mano llena de sangre, solté un grito ahogado y me acerqué de nuevo para levantarle la camisa, revelando que tenía heridas profundas. Inmediatamente llamé a la central y les informé que mi compañero estaba herido. Me hicieron un par de preguntas y me dijeron que mandarían apoyo. Poco antes de las 6, llegaron los compañeros que nos iban a suplir. En cuanto tocaron, salí a abrirles y les pregunté si sabían qué era lo que pasaba en ese lugar. Les conté lo que le había ocurrido a mi compañero y todo lo que habíamos vivido durante la noche. Después de escucharme, uno de ellos me preguntó si mi compañero se había separado. Le dije que fue al baño y que no quiso que lo acompañara, a pesar de mi insistencia. Ellos se miraron y me respondió: las reglas están hechas para que las sigamos, a tu compañero se le ha de haber aparecido algo en el baño. Nosotros ya llevamos aquí poco más de una semana, pero, antes, había otra agencia en el servicio. Ellos nos contaron algunas cosas que sucedían cuando el lugar aún estaba abierto. Aquí ocurrieron muchas cosas turbias, quizá esas energías siguen aquí y algo de eso lastimó a tu compañero. Nosotros, como ya sabemos, nos encerramos en la caseta, dejamos todas las luces prendidas y nos ponemos a escuchar música con audífonos o simplemente nos dormimos. Mientras sigas las reglas, no te pueden hacer nada. No sabemos por qué las cosas que salen aquí en la noche respetan eso. Cuando terminó de contarme lo anterior, llegó una ambulancia, llevé a los paramédicos a la caseta y una vez dentro, comenzaron a examinar a mi compañero. Al encontrar rastros de sangre, le quitaron la camisa para evaluar las heridas que se extendían hasta la mitad de su espalda. Sin embargo, al tratar de retirarle los pantalones para observar el origen de las lesiones, se encontraron con una dificultad inesperada. La sangre seca había adherido el tejido a su piel, haciendo que el pantalón quedara pegado y resultara imposible de remover sin lastimarlo más. Uno de los paramédicos me preguntó si había alguna fuente de agua tibia disponible. Rápidamente, señalé la cafetera y así procedieron. Con cuidado, utilizaron el agua para intentar despegar el pantalón de mi compañero. A medida que lo lograban,
sus ojos se encontraron con una imagen aterradora. Las marcas en su piel parecían el resultado de ser herido por unas garras imponentes que se extendían desde la parte trasera de su muslo en una línea continua hasta llegar a la mitad de su espalda. La escena era impactante. Los paramédicos actuaron con prontitud y solicitaron una camilla para inmovilizar a mi compañero y trasladarlo al hospital para recibir atención médica por sus heridas. Mientras se preparaban, me hicieron preguntas sobre cómo pudo haberse lastimado. Les relaté lo que había presenciado y todos los sucesos de aquella noche. Ellos no me creyeron y sugirieron la posibilidad de que se hubiera herido al intentar saltar una cerca u otro objeto similar antes de llegar a su turno. Después de que mi compañero fue trasladado en la ambulancia, llegó el supervisor. Le relaté lo ocurrido y, tras escucharme detenidamente, me preguntó si tenía intención de continuar en el servicio. Mientras reflexionaba sobre mi decisión, vi cómo tomaba el teléfono y se comunicaba con la central para solicitar un reemplazo para mi compañero. Yo debía tomar una elección. La paga era buena, pero, después de todo lo que viví, supe que no valía la pena. Me cambiaron de servicio y algún tiempo después vi al supervisor que me había llevado al hospital psiquiátrico. No pude evitar preguntarle acerca de mi compañero herido. Su expresión cambió y, en voz baja, me informó que había fallecido pocos días después. Quedé impactado por la noticia, y pensé que había sido causa de las heridas que había sufrido. Sin embargo, el supervisor me reveló que fue por su propia mano. Nadie sabe qué ocurrió en ese baño ni las circunstancias que llevaron a su trágico desenlace luego de que la ambulancia se lo llevara. Gracias por llegar hasta aquí. Déjame saber qué te ha parecido esta narración, y, si el video te ha gustado te invito a dejar tu like, y, a suscribirte si aún no lo has hecho, eso me ayuda muchísimo. Sin más, nos vemos más adelante, con una nueva historia.